Buenas tardes, amigos. En este jueves 17 de julio de 2025, taller 189, mayor exigencia. Estamos 12 y saludo a Juan Gómez, que nos dice buenas tardes. Claudia Barba, muy buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Elena Álvarez, otro jueves estupendo para seguir aprendiendo. Feliz tarde a todos. Hernán Torres, buenas tardes, Fernando. Saludos a todos, amigos buscadores. Juan Antonio, saludos, Fernando, y amigas y amigos desde Santa Pola, Alicante. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, queridos compañeros buscadores. Una bella tarde para continuar con el conocimiento. Saludos desde Guatemala. Aceta, buenas tardes, noches, Fernando y compañeros. Con ganas de seguir con esta serie de talleres. Suga, hola, Fernando y amigos que progresan. Saludos a todos en esta calurosa tarde por el centro de la península. Sí, por el centro hará calor, sí. Aquí también hace calor. Angélica, hola, profesor Fernando y compañeros buscadores. Profesor, disculpe esta pregunta. Si Cristo no existió, ¿quién fue el creador del Padre Nuestro? Eusebio de Cesarea. Aunque eso es más bien de los vídeos del libro, año 303, inventa el cristianismo. Y Espiedra, buenas tardes. Eusebio, Angélica, era un maestro del conocimiento. Por eso sabía tanto. Bien, pues son las 8, así que empezamos con este taller, que es la meta volante número 7, mayor exigencia. Todos los occidentales, modernamente, seguimos algún camino, alguna doctrina, la que nos enseñaron nuestros padres cuando éramos pequeños. Y esa doctrina, podríamos decir, que siempre es un camino incompleto. No es un camino completo. Ojalá lo fuera. Nos ahorraríamos muchos disgustos, pero no es un camino completo. Es un camino, sirve a no poca gente, pero no es completo. No lleva hasta el final. Hay que saltar a otro camino que sea completo. Entonces, ¿cómo son los caminos incompletos? Pues son una aproximación con ciertos parecidos a la realidad sutil, a la realidad de lo uno. Tienen parecidos y por eso tienen moral y por eso sirven a mucha gente. Pero a vosotros, en función de que habéis justo superado la meta volante de hoy, que es la meta volante 7 de mayor exigencia, pues busquéis algo que os llene más. Bueno, a todo el mundo, a mí inclusive, me atrajo en un principio. Cuando somos pequeños, pues nos creemos lo que nos dicen, porque la palabra es un reflejo de la realidad. Pero luego crecemos, se nos desarrollan el cerebro, las neuronas cerebrales y los circuitos neuronales y pensamos y empezamos a elucubrar, a discurrir por nuestra cuenta. Y llega un momento en que se plantea la duda. A mí se me planteó muy tarde, yo fui elemento tardío porque hasta los, diríamos, 25 años me dediqué a estudiar con toda intensidad, permitiéndome muy pocos diversiones. Y también, pues, pensar en cosas serias. Y entonces, pues, se te plantea la duda y mandamientos o obligaciones que habías seguido toda la vida, desde que tienes uso de razón, pues dejaron de tener sentido. Y yo digo que estuve como 15 años
aparcado. Yo me hacía la idea de que era un coche usado en un aparcamiento público, gratuito, donde se puede dejar el coche tiempo y tiempo. Y en aquellos tiempos, en España, pues no robaban los coches en las calles. No había noticia de esto. Era un aparcamiento cerrado, con su aparato para entrar y salir, y yo lo dejaba allá. Y me imaginaba que yo era un coche dejado allá, en ese aparcamiento. Y así estuve 15 años, hasta que ya un día pues se me despertó el ansia de conocer la verdad. No creer, sino conocer la verdad. De forma que llega un momento en que uno se plantea dudas. Y entonces ahí aparece esta meta volante para los que están a la altura de vida. Porque hay a muchos que no se les plantea la duda y hay a otros que se les plantea la duda y se pasan al extremo opuesto. Comprenden que hay fallos, que hay cosas que chirrían y entonces dicen, pues todo es un invento. Y no creen en nada. Dan rechazo a todo lo que han aprendido de pequeños. Bueno, pues pienso que la mayor parte de vosotros no seréis así, sino que estando en el camino incompleto, os entró el ansia de mayor exigencia y buscasteis un camino completo. Y cuando eso ocurre, uno se convierte automáticamente en buscador de la verdad. Porque lo que busca es algo que le llene. Pero ese algo que le llene, ahora ya sabemos que es la verdad con mayúsculas, la realidad con mayúsculas. Y entonces uno se convierte en buscador de la verdad. Y empieza a buscar la verdad. Y la verdad, hombre, no está en una estantería en la cocina de su casa. Tiene que buscar. Y tiene que buscar y tiene que indagar por su cuenta. Tampoco sabe muy bien cómo es eso que busca, solo sabe que le tiene que convencer. Y cuando encuentra la primera cosa que encuentra, pues la analiza e incluso la practica a ver si le convence. Y le puede convencer o le puede no convencer, porque puede haber encontrado un camino completo, que hay varios, o otro camino incompleto, que también hay muchos. De forma que esa búsqueda puede durar unos cuantos meses o unos cuantos años. En general, no una tremenda cantidad de años, pero sí pueden irse pues 4, 8 o 10 años en buscar una verdad completa. De forma que esta búsqueda es de un tiempo variable. Y por fin uno encuentra un camino perfecto, que no tiene fallos. Y entonces, pues ya se asienta ahí. Y va a encontrar, porque la esencia de la persona que se plantea la mayor exigencia ya está suficientemente crecida como para tener la fuerza de impulsar a esa persona y que no pare hasta que no encuentre algo que satisfaga a su esencia. Y aquí interviene lo que dijo Duns Scotus Eugena hacia el año 800 y poco, de que en la dimensión de lo uno las cosas se conocen por identificación. La persona, cuando encuentra un camino completo y empieza a escuchar cosas de ese camino, se da cuenta de que eso que le llega resuena dentro, ya lo tiene dentro, pertenece a algo que está dentro, que es la esencia. Los caminos completos provienen de una esencia, de la esencia del fundador, de ese camino completo, en nuestro caso de los maestros griegos, y por tanto, pues la esencia sintoniza perfectamente con lo que le llega del camino, con lo que está aprendiendo del camino completo. Y esa persona ya no abandonará el camino ese, porque es lo que su esencia le estaba pidiendo.
ese u otro que encuentren, el que encuentren. ¿Y por qué la esencia ha crecido? Porque hemos adelantado, hemos pasado por muchas metas volantes anteriormente. Y estamos ya en la meta volante 7. Y por tanto, pues la esencia es fuerte. El motor es fuerte, es potente. Y manda, parte no manifestada, manda sobre la parte manifestada, que es este cuerpo físico y sus adminículos, las propiedades que tiene, la mente inferior, el cuerpo inferior y el corazón inferior. De forma que la meta 7, la meta volante 7, es ya la parte más alta del gráfico ese que tenéis, que por cierto tengo que ponerlo en, a ver si lo pongo en la descripción de este taller, porque estuve revisando las descripciones y aunque yo creía que lo había puesto, pues parece que no lo he puesto. Para que lo tengáis, para que podáis descargar, copiarlo y descargar. Entonces, cuando uno encuentra un camino, se da cuenta de que tiene que volver a empezar, porque no sabe casi nada de lo que se enseña en el camino. Y tiene que volver a sus años de niño, de mozo, para ir aprendiendo las cosas que aprendió cuando tenía 7 años u 8. Pero, aunque hay una mayor exigencia, aunque es más difícil y hay que hacer un esfuerzo y hay que poner mucha voluntad y mucha paciencia y mucha constancia en ese camino, pues en ningún momento piensa en abandonar por lo que cuesta, porque el camino completo da satisfacciones que uno no conocía cuando seguía el camino incompleto. ¿Por qué? Pues porque es uno de los caminos preparados por la divinidad, por alguien inspirado muy fuertemente por la divinidad, por la esencia que ella colocó en todos nosotros. Desde Pitágoras, en Occidente tenemos caminos completos, por lo menos el del conocimiento de los maestros griegos. Lo que sucede es que a esta meta 7, meta volante 7, de la mayor exigencia, llega poca gente, muy poca, insuficiente para hacer de fermento que cambie el mundo. En algún sitio leí, que creo que fue el Dalai Lama, dijo que para que las personas inspiradas, evolucionadas, cambiaran el mundo, tenía que haber un 20% de personas evolucionadas. Y yo, haciendo unos cálculos muy de andar por casa, pues sacaba que quizás el 3, pero eso quizás tampoco es seguro, que los buscadores que siguen un camino completo sean el 3% de la humanidad occidental. A lo mejor ni el 2%. Y a lo mejor el 1%. De forma que pues está muy atrasado el colectivo occidental en esto. Y no es extraño que llegue tan poca gente, porque hay que haber superado, ya lo hemos visto, las 6 metas volantes anteriores, una tras otra, sin dejar una. Y a estas 6 metas volantes o estas 7, pues a nosotros, que estamos de los que más adelantados en la escala de la evolución, nos ha costado posiblemente 7 vidas, a una meta volante por vida. De forma que esa es la velocidad a la que vamos nosotros, en Occidente, pero nosotros, los buscadores. Otros muchos están todavía en la meta volante 1, sin haber pasado al nivel 2. Por eso la humanidad pues, está muy atrasadilla. Es muy infantil, muy poco crecida. Esas metas tardan una vida en superarse una de ellas.
de media. Y vamos a ver, y hoy empezaremos viéndolo, que las 3 que quedan, la 7, que es esta, la 8, la 9 y la 10, las 4 se pueden superar en 1 o 2 vidas. Pero no harán falta 4 vidas para superar las 4 últimas. Porque con la esencia crecida, las metas volantes se superan a mucha más velocidad. Tal vez a 3 o 4 veces más de velocidad que la que teníamos antes, cuando íbamos a una meta por existencia. De forma que estamos muy bien, estamos en el pelotón de cabeza, aunque sea un pelotón alargado, que ocupa pues 3 o 4 metas volantes, pues estamos en el pelotón de cabeza. Y lo crecida que está la esencia es la causa de que estas 4 metas volantes finales se superen con más velocidad, con más facilidad, porque el motor que nos mueve tiene mucha potencia. La esencia está bastante desarrollada. Y con la esencia interna bien fuerte, bien crecida, las cosas salen con mucha más facilidad. En parte porque buscamos, fundamental. Hemos dicho que en Occidente partimos de un camino incompleto, todos, sin excepción. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque en la antigüedad, hace medio millón de años, pues con la pequeña población que había en el planeta, que en un estudio leí que había del orden de 125.000 humanos en todo el planeta Tierra, pues no había ciencia en absoluto. El conocimiento científico era ausente totalmente. En lugar de ciencia había magia, visión mágica. Y los fenómenos naturales se adjudicaban por la potencia que tenían, que no era una potencia humana, por ejemplo, un rayo o una tormenta en tierra, o peor, una tormenta en el mar, o las crecidas del río Nilo, que hacían fructificar toda la tierra que estaba cerca del río, pues eso tenía que ser obra de algún dios. Y como había muchos fenómenos naturales y muchas circunstancias, por ejemplo, ¿quién ganaba una guerra? Si nosotros o la ciudad de enfrente. Pues había muchos dioses. Y las primeras religiones fueron politeístas, hasta hace muy poco tiempo, teniendo en cuenta nuestro pasado tan largo que es. Y por eso las religiones eran politeístas. Luego fueron afinando, fueron aprendiendo, fueron desarrollándose un poquito, evolucionando un poquito, y ya llegaron a la conclusión de que no hacía falta que hubiera varios dioses. Podía haber un dios que se ocupara de todo, porque era superpoderoso. Y entonces surgieron algunas, pocas religiones monoteístas, que fue un avance. Y así nos llegamos pues al año 700, antes del cambio de era. Y en algunos sitios creció algún pequeño grupo de personas evolucionadas y, que yo sepa, en Occidente se dieron los misterios de Eleusis, donde empezaron a explicarse con símiles muy comprensibles las grandes y profundas ideas que se contienen en los caminos completos. Eleusis, año 1200 antes del cambio de era. Pitágoras, año 700 antes del cambio de era. Y desde entonces, aquí, pues ha ido fructificando
y expandiéndose el conocimiento de los maestros griegos. Y en la India, pues la doctrina de las Upanishads. Y en la India no. Sí, al oeste de la India. Y en la India, pues el budismo. Y en otros sitios, el taoísmo. Y algunos otros caminos completos que yo no he tenido ocasión de estudiar. De forma que así ha ido evolucionando. Pero fijaros que desde 2 millones antes del que existía el ser humano, hasta el año 1200, no ha habido conocimiento, no hay constancia de que haya habido conocimiento, aunque quizás también faltaba la ocasión de demostrarlo por escrito, porque no se había inventado la escritura. Solo tenemos algunas imágenes puestas en cuevas, pinturas. De forma que los caminos incompletos, los caminos completos, pues son muy recientes, en torno al año 1000, antes del cambio de era. Por ejemplo, y antes que esto, en Egipto había 52 dioses para explicar todos los fenómenos que se daban en la vida de los egipcios. 52. Y todos estaban convencidos, porque el pueblo egipcio era muy fiel a sus sacerdotes, de que los dioses eran realmente potentísimos. Hoy me gustaría que comentarais, los que queráis, cómo ha sido la meta volante de la mayor exigencia en vuestro caso, para saber si vinisteis con ella aprendida o se os dio en esta vida. Y también para que sigamos la pista de cuántas metas volantes hoy en día los buscadores pueden pasar, pueden superar. Y veremos, ahora o más tarde, que es más de una. Decid cómo vivisteis la mayor exigencia y hace cuánto tiempo. Lo que nos falta son las metas volantes 7, que es esta, y luego la 8, la 9 y la 10, que es ya la meseta, la cima de la montaña sagrada. De forma que entre la 7 y la 10 nos faltan 2 metas volantes, que podremos seguir la pista de esas 2 metas volantes, al menos las podréis seguir vosotros en vuestra cabeza, porque son 2, que son la rampa y las capacidades superiores. Y cuando digo la rampa, digo las reglas, los círculos y poner en marcha la otra capacidad inferior que no apenas usamos, que usamos muy poco. Para evitar problemas, no debemos aspirar a lo más elevado teniendo fallos en lo más elemental, caminando cojos. Bueno, se me ha atrasado más el día de lo que pensaba, así que voy a saludar a los que antes no he llegado. Aina Canet, buenas tardes Fernando y amigos, saludos desde Valencia. Yule, Gabón Danorí, Musus. Buenas tardes a todos, besos. Miguel Ángel Medrano, sé decir que... Un momentico. Sí. Sé decir que al poner en práctica nuestras componentes superiores, la vida es más bella. Todo resuena bajo vibraciones que llenan nuestro interior. Los días pasan y todo reluce a nuestro alrededor. Sí. La vida se ve distinta. La vida se vive distinta. Las capacidades superiores, la mente superior y el corazón superior son 2 potentes instrumentos que nos acercan al más allá. No nos hacen vivir el más allá aquí, pero
a ratos nos acercan, nos adelantan lo que será allá arriba, cuando se acabe esta vida y empiece la otra. Así que es una bonita descripción, Miguel Ángel. Es una bonita descripción. La vida es más bella. Y todo resuena. Y todo reluce. Yo suelo decir que la felicidad es nuestra compañera cotidiana. Indudablemente los días que alrededor, encima, pues todo te sonríe, pues entonces hay más motivos. Pero con los motivos de las capacidades superiores en marcha, es suficiente para que la vida tenga una luz nueva. Dice AZ, dos dudas. ¿Qué diferencia hay entre moral y ética? Y otra cara de la mayor exigencia puede ser la necesidad de no querer sufrir más. No. Empiezo por la segunda, que es la más fácil. El no querer sufrir más es algo muy humano, AZ. Yo creo que es general. A nadie le gusta sufrir. Lo que pasa es que dentro de ese huir del sufrimiento, puede haber una motivación de puramente no sufrir o aspirar a un estado en el que el sufrimiento esté ajeno, esté fuera, esté ausente. Esto segundo sería mejor. Sería mejor. No por no sufrir simplemente, que es humano y nos pasa a todos, y les pasa a todo el mundo, sino por llegar a una forma de ser de la que esté ausente el mal. Y líbranos del mal, dijo alguien. Pues eso, vivir libres del mal, vivir libres del sufrir. O sea que no es la mayor exigencia en modo alguno. Ahora, ¿qué diferencia hay entre moral y ética? Bueno, pues moral son algo así como el sentido del deber, traducido a reglas de la vida. Moral es que tú no debes abusar de una persona con menos defensas que tú. Por ejemplo, moral es que con nada vinimos y con nada nos vamos. Que aquí, pues, nada te vas a llevar. Moral es verdades, consejos, normas que son, por el mero hecho de ser seres humanos, con buena madera. Con una madera no nada a perder. Eso es moral. Y yo suelo hablar de moral elemental. Hay cosas que hay que cumplir porque eres un ser humano y porque estamos rodeados de seres humanos y tenemos una obligación tácita, no escrita, pero de forma que los que son como nosotros, un comportamiento que se salte la moral. La ética es que todo lo que hagas esté perfectamente hecho, perfectamente ordenado. Y la moral es un escalón bastante más abajo. Esto lo digo sin mirar ningún diccionario, pero yo la ética la pongo siempre con mayúsculas, porque la ética es el nivel 4, si no me equivoco, efectivamente, la meta volante 4, y bueno, pues está, sí, se ha dejado atrás los maltratadores, el libre albedrío y el sentido del deber. Y luego ya viene la ética. De forma que el tener la ética pues es una condición indispensable. Luego viene la trascendencia y la divinidad. Y luego viene la máxima exigencia, la mayor exigencia.
De forma que la mayor exigencia está 3 metas volantes por encima de la ética. Y la ética está 3 metas volantes por encima, 2 metas volantes por encima de los maltratadores. Esa sería un poco la escala de afino evolutivo en las primeras metas volantes. Dice Carlos Torres: buenas tardes, profesor, y saludos a todos los buscadores. Miguel Ángel Medrano dice: me siento muy identificado con este sitio, porque constituye un camino incompleto y funciona para lo que busco. Y necesito trabajar en mi esencia. Sí, claro. Pitágoras, Miguel Ángel, Pitágoras. Pitágoras y los pitagóricos, que dejaron los versos de oro, que por eso fueron llamados versos de oro, porque todos los que buscaban, todos los buscadores de entonces, al leerlos, se dieron cuenta de que eso encajaba perfectamente con algo interior que tenían ellos, con su esencia. Y les llamaron en la antigüedad los versos de oro. Y no hubo ningunos otros versos que fueran llamados así. Porque yo no puedo negar que estoy un poco enamorado de los griegos antiguos. Porque investigaron, averiguaron todo lo que en aquel entonces se pudo averiguar, hasta el diámetro de la Tierra. Puestos a decir un ejemplo concreto. Averiguaron que la Tierra era redonda y averiguaron cuál era el diámetro de la Tierra, que era 40.000 kilómetros. El radio. Creo que no me equivoco. El radio, sí. Bueno, pues los descubrimientos geográficos los hicieron los griegos. Las mejores construcciones y las mejores pinturas las hicieron los griegos. Las mejores esculturas. De forma que pues el pueblo griego tenía libertad, porque eran pequeñas ciudades que se administraban por ellas solas, y tenían libertad para descubrir, para pensar y para publicar. Y eso les dio la ventaja de la libertad de expresión, que no es poco. Dice Juan Gómez: las religiones eran paganas, había muchos dioses, como en Egipto, pero el mayor era Ra, que era el sol. Y todas las religiones paganas son adoradoras del sol, como el cristianismo, que en realidad es Jesús. Sí, claro. Es que, bueno, el sol era el que daba calor, el que alejaba la noche, el que permitía fructificar las cosechas, el sol, la estrella del planeta. Y claro, el sol era uno de los dioses, y en muchos casos el principal, porque era el más visible, el más evidente, estaba allá y salía todos los días. Y muchas de las propiedades del sol fueron las constelaciones y los 7 signos del zodiaco y un montón de ideas que se trasladaron a las religiones. O sea que sí, Juan, así es. Había, claro, el dios mayor, un dios, entre los romanos era Júpiter, entre los griegos era Jove, o Júpiter, entre los romanos era, ya no me acuerdo, el dios mayor. Juan Gómez sigue: es el sol en realidad. Juan, y sigue: pero eso no lo saben los profanos cristianos, y es otro tema del que nos ocupa aquí. Sí, es otro tema, por supuesto. Yo de los caminos incompletos no hablo, porque no me merece la pena. Prefiero centrarme en el conocimiento de los griegos. Juan Antonio: eliminaron de la faz de la tierra todo el conocimiento. Es penoso. Cuánto daño, y encima se dan golpes de pecho. Pero de eso no hablamos, Juan Antonio. De eso no hablamos.
De lo que los caminos incompletos no hablamos, solo hablamos del camino incompleto que nos interesa y de algún otro vecino. Y sigues. Cuando te ves con otras personas que te cruzas por la calle, cualquier tipo de personas, dentro de ti resuena una campanita. Ya digo que no hablamos de los caminos incompletos. Miguel Ángel Verano. Qué bueno con lo que mencioné, coincide con Pitágoras. Me ha salido de dentro. Me siento más feliz por ello. Quiero acabar pronto porque son ya las 8:34. Luis Díaz. ¿Se puede decir que hay mayor exigencia cuando aprendes a leerte a ti mismo y en ocasiones te sorprendes de ti mismo y decides mejorar? Quizás sea una descripción, sobre todo por el decides mejorar. La mayor exigencia es que no te conformes con lo que has aprendido y que quieras más plenitud, más precisión, más exactitud, más verdad. Y para ello tienes que estar dispuesto a mejorar, claro. Porque algo dentro te dice que eres tú el que tiene que mejorar. Para que mejore el mundo, eres tú el que tiene que mejorar. Y la ventaja, el premio, la satisfacción será por la mejora que hagamos cada uno. De forma que se puede decir, sobre todo porque decides mejorar. Porque eso lo da la esencia. Efectivamente, Juan Gómez, los griegos tenían a Zeus, con sus rayos como el sol. Y dice Suga, entre los romanos Apolo, pero Apolo no era el dios mayor. Apolo era un dios, el dios, digamos, mensajero, creo, pero Zeus era el dios fundamental. Bien, yo os había pedido que comentarais si en esta vida habéis sido conscientes de haber tenido la mayor exigencia, como meta volante superada, que en algún momento de vuestro recuerdo consciente os deis cuenta de que os ha venido la inspiración de que no basta con lo que aprendisteis cuando hicisteis la primera comunión, sino que hacía falta más enjundia, más materia, más conocimiento. Y dice C.I., me educaron en el catolicismo y en mi adolescencia me resultó incompleto. Me parecía insuficiente. Vale, pues esto es lo que os pedía. En la adolescencia, sí. Es una edad temprana, de forma que es una buena señal. Luego entré, dice C.I., en una asociación esotérica que me decepcionó. Sí. Lo más normal es que de primeras no aciertes para pasar de un camino incompleto a un camino completo. A la primera es muy difícil que aciertes. Yo he hablado con alguno, me ha comentado alguno, que incluso han tenido 2 o 3 caminos incompletos. Y lo que tú dices, C.I., me decepcionó, porque verías, o porque vieron, me decían, que también había fallos en esos caminos que creían en un principio que eran completos y que luego se dieron cuenta de que no. Y sigue C.I. Y luego, años de escepticismo. Una pena de años perdidos. No, C.I., no pienses que fueron años perdidos. No, fueron perfectamente aprovechados. Porque ya estabas más por encima del camino incompleto. Y entonces, pues, había que probar novedades, otras cosas, y tú probaste una asociación esotérica que te decepcionó, luego probaste el escepticismo, es decir, supongo que es decir, no hay nada. Si las dos cosas que conozco, las dos son fiascos, según mi criterio, pues no hay nada. Entonces, no es un año perdido, no son años perdidos, son empleados en buscar un camino completo, que no se encuentra.
hasta que no perdéis 10 años de caminos incompletos, no preocuparse. Y lo pronto que os dé por buscar caminos completos, dice de cómo habéis aprovechado vuestras existencias anteriores. Entonces, si tú empezaste en la adolescencia, significa que estabas muy bien, CI, de caminos anteriores, de metas volantes anteriores y de trabajo en vidas anteriores. Porque ya digo, hay muchos que empiezan mucho más tarde. Hay muchos que aún no han empezado con la mayor exigencia. Dice Miguel Ángel Medrano, en esta vida, desde los 8 o 10 años, me sentía una inspiración distinta con la doctrina de mis padres. Sigue, desde los 14 años ya estaba iniciando con la inseguridad del camino incompleto, que no cumplía con mis expectativas. Y sigue, desde los 17 años abandoné el catolicismo, pero creo que estuve mucho tiempo, como tú dices, como un coche aparcado. Yo creo que esa es la mejor definición que he encontrado para ver esos años, que en mi caso fueron 15 años, CI, 15 años, aparcado, sin mejorar, porque entonces me dediqué a trabajar. Y al final encontré este camino. Igual que yo, al final encontré este camino, pero lo encontré a los 40 años. O sea que, de consuelo. Dice Claudio Barba, me ha sucedido que cuando he leído tus traducciones de textos de maestros griegos, coincido tanto como que sentí recordarlo y me sentí plena, porque por fin encontré la resonancia que buscaba. Sí, esta es una descripción, estoy mirando a ver si no me has hecho antes. Dios. Esta es una descripción muy buena, muy buena. Me he perdido con el cambio que he hecho. Claudio Barba, ya te he recuperado. Sí, sí. Se siente algo por dentro. Esa es la clave. Y ese algo es el eco o la voz de la esencia, con mayúsculas. Y entonces eso da convicción profunda. Convicción fundante. Es fundamento. Esa convicción que nos llena es fundamento, es cimiento. Dice Juan Gómez, es que muchas religiones o sectas se aprovechan y como veo yo el cristianismo que ellos están por encima y guiando al rebaño en su misión, y eso no me cuadra, nada de nada, va en contra de la libertad. Y cualesquiera valores que pueda resonar con la esencia de la que hablamos aquí. Claro, sí. No es cuestión de mandar, ni es cuestión de creer. Yo creo que es cuestión de contar tu experiencia. Y si tu experiencia es de un camino completo, todo el que tenga ganas de mayor exigencia va a captar que eso es un camino completo. Pero el que tenga la esencia suficientemente desarrollada. A un maltratador estos talleres no le dicen nada. Y a alguien que no siga la ética, lo mismo. Ya con la ética, a partir de ahí, puede la persona enlazar con valores del campo sutil, del mundo sutil. Dice AZ, en mi caso, el camino incompleto mayoritario de Occidente no resonó conmigo. Hacía lo que me decían, pero no lo sentía. No entendía cómo lo vivían algunos de los familiares cercanos. Ya, sí, esto es muy, muy característico, y es que la persona a la que el camino incompleto se le va a quedar insuficiente y corto,
entonces le pasa lo que a ti, a Z, que no lo siente. Lo hace por inercia, por rutina, porque los demás lo hacen, porque lo hacen los familiares, porque lo hacen los padres y uno también lo sigue. Pero llega un momento en que ya eso, cuando ya creces, yo por lo menos, pues deja de ser suficiente motor para seguirlo. Y uno se queda aparcado. Yo no llegué al escepticismo porque dije, bueno, esto ya no me mueve. Pues me quedo quieto. No me eché hacia atrás. No me eché hacia atrás. No negué lo adquirido. Me quedé quieto. Pero ya sin seguir normas inventadas. ¿Sí? No te sorprendas, Z. Tu reacción es totalmente normal. La de una persona que va a acabar siendo buscadora y que no va a tener problemas ni con la trascendencia ni con la divinidad. Pero no siente, no resuena lo que aprendió de pequeña. Spiderman, desde los 12 me decepcionó lo que había aprendido en el camino incompleto, pero me volví ateo y recién a los 25 comencé a interesarme por adentrarme en cuestiones místicas. Sí, la mística es un camino completo. La mística. También seguido por muy pequeño porcentaje. Por muy pequeño porcentaje. Dice Spiderman, y entonces renuncié al ateísmo definitivamente. Claro, claro. Sí, el ateísmo y el misticismo son opuestos. Es decir, opuestos. Vectores opuestos. Estupendo, Spiderman. Tampoco debes preocuparte ni dolerte por esos 13 años. Fueron necesarios. Fueron necesarios para rechazar el ateísmo. Dice Carlos Torres, profesor, instalar por completo la mente inferior me está costando. Tengo la ayuda de mi guía y sé que pronto superaré esta asignatura pendiente. Sí, estupendo, Carlos. Bueno, asignatura pendiente es cuando una cosa la hemos dejado atrás sin dominarla, sin hacerla nuestra, y estamos ya más adelantados y eso nos ha quedado pendiente. Y no debemos dejarlo atrás. Por eso, antes de las capacidades superiores, os propondré que pongáis en marcha la mente inferior o el corazón inferior que menos uséis. Si es la mente inferior, pues la mente inferior. Y si no, el corazón inferior. Instalarla por completo. Usarla especialmente en los casos de dificultades. Cuando todo va bien, pues entonces pues no hace falta usar nada porque todo nos sonríe. Y entonces se disfruta con el corazón inferior. Y cuando tenemos problemas, entonces dejamos el corazón que no sienta, porque va a sentir tristeza, y ponemos en marcha la mente inferior para ver cómo solucionamos el problema o cómo lo soportamos de la mejor manera, sufriendo lo menos posible. Y entonces, por eso, el poner en marcha la mente inferior o el corazón inferior será algo que hagamos antes de meternos con las capacidades superiores. No te sorprendas, Carlos. Es una asignatura pendiente, una meta volante por la que no has pasado y hay que pasar por ella para evitar grandes problemas futuros. Hernán Torres dice, yo de adolescente, en busca de la luz, me acerqué mucho a la religión católica. Pertenecí al grupo Acólitos de Jehová. Después de un tiempo comprendí que era todo una mentira. Me alejé de ello. Luego, hace 10 años, más o menos, gracias a los medios sociales, encontré este camino. Bien, pues como no puedo ligar una cosa con otra, pues estuviste un tiempo
antes de encontrar. O sea, pues unos 10 años más o menos, dices. Pues no es mucho, no es demasiado. Pero daos cuenta de que todos habéis empleado tiempo en la búsqueda del camino completo. Dice CI. En mi caso, profesor, aparcado más de 20 años. Bueno, crié a mis hijos, eso sí. La vida, los hijos y el trabajo me absorbieron. Exactamente igual que a mí. Exactamente igual que a mí. Yo me casé joven, me casé a los 25 y estuve esos 15 años aparcado. Porque me dediqué a lo que tú dices, al trabajo y a los hijos. Y, por supuesto, a la esposa. Eso te absorbe. Si lo haces bien, si te dedicas a ellos intensamente, te absorbe. Dice Hernán Cortés. No, ya lo he leído. Dice Suga. En la adolescencia me sentía muy incómodo con la religión oficial. Después, unos años de satisfacción por dejar de lado lo oficial. Tiempo aparcado después. Y luego buscar y encontrar Sofía Orígenes y el saber de los griegos. Sí. Daos cuenta de la ventaja que tenéis, vosotros que tenéis las redes sociales, cuando en mis tiempos no había nada. Y solo podías nutrirte de los libros que se encontraban en la librería que estaba en tu ciudad. Porque en general entonces se viajaba poco. Se viajaba por motivo de trabajo. Pero si en el trabajo no viajabas, pues no se viajaba. Yo hasta que no tuve 25 años, no me fui de vacaciones, no me fui de viaje a otro sitio de donde vivía en vacaciones. Yo hasta los 25 años las vacaciones las pasé donde yo vivía o donde estudiaba. O sea que no se viajaba, y no podías encontrar ciudades distintas para buscar libros. Dice Chris Díaz, yo busqué en la religión cristiana, pero miré muchas incongruencias en las diferentes posiciones y me ocurrió una muy mala experiencia. Toqué fondo y llegué a ti. Bueno, pues menos mal. Espero que no te haya ido mal. Ya sé que no. Sí, yo llevo enseñando el conocimiento de los griegos hace 38 años. Primero en mi ciudad, en Pamplona. Personalmente. Luego pasé a redes sociales. Primero con la voz Orígenes y luego ya en YouTube. Pero sí, hace falta, quizás no haga falta tocar fondo, como te pasó a ti, Gris, con una mala experiencia. Pero normalmente hace falta un tiempo largo para pasar entre la mayor exigencia y encontrar un camino completo. Aquí tiene que pasar años. En mi caso fueron 15. Dice Juan Antonio, supe desde hace mucho tiempo que el camino incompleto no iba conmigo. Me retraté yo, mi mujer y mis hijas, buscando otro camino. Y después de leer cierto libro de un ingeniero, en 2016, aquí sigo. Ya lo dices muy, muy crípticamente. Sí. Efectivamente. Las cosas que uno sabe hay que divulgarlas. Yo tengo esta idea. Lo que uno aprende gratis, porque estas cosas se aprenden gratis, hay que divulgarlas. Para que otros que estén en una posición parecida puedan conocerlas y aprovecharlas. Para que Pitágoras no haya pasado por la tierra en balde. Dice Juan Antonio, me retraté casándome con 25 por lo civil en el 82, no bautizando a mis hijas y que hicieran comuniones. En el colegio lo sufrieron ellas.
hoy están muy orgullosas del camino que tomamos. Claro, sí. Mira, yo no hice labor en ese sentido. Yo seguí las costumbres, pues, porque no me parecían demasiado malas y porque por los padres míos y de mi esposa, porque iba a darles un disgusto si pretendía algo de eso, lo tuyo, Juan Antonio, y dejé pasar. Pero no me extraña que estés orgulloso del camino todo. Dice Suba, soy ya erudito, 68. En mi juventud no había mucho donde encontrar, ¿no? Los que tenemos eso, los que estamos ya en edad de jubilación y que pertenecemos, o casi, a la generación baby boom, sabemos lo que es vivir sin apoyos, con muy pocos apoyos. Yo, cuando ya estaba buscando, después de los 40, estuve bastantes años, pues a lo mejor media docena, que no tenía más libros que los de este escritor libanés, Khalil Gibran. No tenía más que Khalil Gibran. No había más libros en el mercado. Y me compré todos los que encontré, porque era lo único que podía haber de conocimiento. Lo único. Podía buscar libros de maestros griegos, pero tampoco se encontraba. O sea, dice Antonio Cámara, aquí me di cuenta de que no hay que seguir a un Dios, sino sentir que tienes una esencia que es parte de los ojos. Sí. Buena descripción. No hay que creer. La divinidad no espera que creamos. No se conforma con que creamos. Quiere que nos asemejemos, que es mucho más laborioso y mucho más costoso que creer. Creer es, pues, un acto de fe, pues sí, decir, sí, creo, ya está, creo, ya creo. Y eso la voluntad lo hace sin ningún esfuerzo, cuando no hay una esencia que diga lo contrario. Bien, amigos, pues esto es lo que ha dado de sí el taller de hoy. El próximo día seguiremos con el siguiente metavolante, que es los cimientos. Los cimientos ya en este camino. Hablaremos de ello para centrarlos bien, para que tengáis una idea muy clara de lo que son. Sí, dice Suga, Blay, Gibran y de Melo. Sí, el primero para mí fue Khalil Gibran. De Melo fue el siguiente y Anthony Blay el tercero. Anthony Blay y yo estaba trabajando en Mondragón cuando apareció Anthony Blay. Khalil Gibran apareció antes. Y dice Claudio Barba, en mi casa no había religión. Mis padres traían libros de Gibran, de experiencias casi muerte, del doctor Moody, que es Día después de la vida, y por el estilo. Buscábamos lo místico. Ya. Sí, es otra búsqueda. Entonces también tendríais, pues no sé, a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y algunos de los que no conozco. Es una forma muy original por parte de tus padres, Claudia, de enfocar el tema. Y lo místico es lo mejor. Y también Khalil Gibran. Khalil Gibran es conocimiento puro. La ECM es otra cosa, pero lo místico también es conocimiento puro. Bueno, pues entonces el próximo jueves nos veremos. Quería deciros que yo me propongo en agosto seguir dando talleres, pero si os parece que es mejor que dejemos 15 días o un mes, decírmelo en los siguientes talleres. En el próximo y en el 31. Tenemos 2 talleres para que me deis vuestra opinión sobre si en agosto, si los que queréis hacer vacaciones, decírmelo. Si no me decís nada, significa que seguimos como siempre. Vale, una opinión ya la tengo.
Hasta el próximo día, jueves, amigos.